Buenas noches. Vamos a comenzar con el último webinario del año. Les recuerdo que deben tener sus micrófonos y cámaras desactivados y que pueden ir haciendo preguntas por el chat que serán respondidas por la disertante al final. El tema del webinario de hoy es dengue y otros arbovirus, y la disertante es la doctora María Carolina Kudos, médica especialista en infectología y también especialista en microbiología. Actualmente es directora provincial de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Y desde mayo de 2018 a la actualidad forma parte del Servicio de Medicina del Viajero del CEMAFE, Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Puede comenzar cuando quiera. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los presentes. La verdad que en la época del año y el horario agradezco el interés de los que quieran escuchar el tema. Bueno, espero que les sea de utilidad y escuchar las preguntas hacia el final. Bueno, como ustedes han visto ya en la página, el tema se llama dengue y otros arbovirus. Si bien voy a hablar principalmente de dengue, me parece importante por ahí hablar de otros arbovirus de interés que siempre pueden estar afectándonos y afectar a nuestros pacientes. Sí, se escucha. Bueno, para introducirnos en la enfermedad, los arbovirus son los virus transmitidos por artrópodos. Eso es lo que quiere decir arbovirus. Dentro de la familia, dentro de lo que llamamos arbovirus, que no es una familia de virus, están el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, la encefalitis de San Luis y West Nile. Son enfermedades virales transmitidas por mosquitos, principalmente la Aedes aegypti, que tiene hábitos domiciliarios. El dengue principalmente pertenece a la familia Flaviviridae, que ahí sí están los virus antes nombrados, pero no está el chikungunya, que es de otra familia. Entonces, por ahí cuando hablamos de flavivirus y de arbovirus en forma indistinta, en realidad son distintas cosas las que decimos. Para que todos nos acordemos, nosotros siempre decimos arbovirus son artrópodos, son principalmente mosquitos, pero también algunos virus que transmiten las garrapatas. Dentro de lo que es el dengue, hay que recordar siempre que tenemos 4 serotipos, el 1, el 2, el 3 y el 4, y que la inmunidad hacia un mismo serotipo es permanente, es de por vida, pero en cambio hay una inmunidad heteróloga transitoria. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo un paciente que tiene ahora un dengue 1, que por ejemplo fue lo que tuvimos a principios de año en la epidemia en Santa Fe, fue toda a costa de dengue 1. Durante unos 6 meses aproximadamente yo tengo inmunidad, no me voy a agarrar ningún otro tipo de virus de dengue porque mi cuerpo está respondiendo hacia todos, entonces no me puedo volver a enfermar. Pero pasados esos 6 meses puedo adquirir la enfermedad si me contagio de otro virus dengue, si tengo el 2, el 3 o el 4. ¿Y esto por qué es importante? Una, porque esto la persona puede enfermarse hasta 4 veces de dengue en su vida, y otra de las cosas es porque no todos los serotipos de dengue son iguales, hay algunos que son más agresivos de por sí, por ejemplo el dengue 2, el serotipo 2, y hay algo con la inmunidad cruzada que ellos representan que por ahí a veces el sistema inmune, no se sabe bien qué personas lo van a desarrollar o no, pueden tener un dengue más grave con una segunda infección. Estas son un montón de teorías que están estudiadas, pero no totalmente claras, pero que por ahí hace que la gente, entonces esto está, la gente lo sabe y tienen miedo de cuando tenga un serotipo de dengue, luego enfermarse de otro, y nosotros como médicos tenemos que estar atentos, y como trabajadores de la salud, tenemos que evitar tener introducciones de nuevos tipos de dengue en nuestra población, porque es donde podemos empezar a tener casos de dengue más graves. La transmisión del virus del dengue, luego lo vamos a ver, principalmente por vía vectorial, pero también se da por vía vertical, transfusional o sexual. Ahí. ¿Por qué es una enfermedad reemergente a nivel mundial? ¿Por qué nosotros a veces decimos, bueno, qué importancia del dengue? El dengue hubo toda la vida. Primero, y por un incremento inusitado del vector en las últimas décadas. Hay muchísimos mosquitos de los que había previamente. El mosquito de la Aedes aegypti, que es realmente el principal transmisor, es un mosquito de hábitos domésticos o peridomésticos, porque la hembra necesita de sangre humana para poder mantener su reproducción, para hacer la oviposición, y pone sus huevos en depósitos de agua limpia o sedimilimpia. Por eso es un mosquito que va a estar en los domicilios, no va a estar en los zanjones, no va a estar en las lagunas, no va a estar en los ríos, va a estar en las casas donde tenga el humano para poder picarlo, poder alimentarse y poner sus huevos, y donde tenga recipientes artificiales de agua limpia donde va a poder poner los huevos y tener sus crías.
En los años 70 hubo una reinfestación sucesiva en los países, porque el mosquito, con las fumigaciones que se hacían, principalmente para el paludismo, había sido eliminado de muchos lugares, pero en los 70 volvió a reinfestar los países y hubo brotes, primero fueron en el sudeste asiático, luego fueron a América y a Oceanía. Actualmente es una enfermedad de características endemopidémicas que ponen en riesgo a casi la mitad de la población mundial, ya sea porque habitan en lugares donde hay dengue o porque viajan por distintos motivos hacia lugares donde hay dengue. ¿Por qué endemopidémica? Porque hay algunos lugares que por las características climáticas y ambientales tienen dengue durante todo el año, y otros países, como ser la Argentina, que tenemos dengue porque somos un país templado, de temperaturas templadas o frías más hacia el sur, pero donde hay dengue es templado, donde en el invierno las temperaturas bajan suficientes como para tener periodos sin enfermedad. Nosotros en Argentina, en el 98 tuvimos el primer brote en Salta, después de esta reintroducción del dengue en América, y en el 2008 fue el primer brote en la provincia de Santa Fe. El primer brote, el primer caso. Las razones por qué aparece como un importante problema de salud mundial el dengue es por la urbanización continua y por lo general no planificada, lo que lleva a que por ahí haya mucho depósito de basura y demás. Por los servicios municipales inadecuadas, el abastecimiento de agua y la eliminación de residuos sólidos. Eso hace que mucha gente tenga que juntar agua en sus casas para distintas necesidades, porque no cuentan con agua suficiente, agua potable, y otra es la eliminación de residuos sólidos. Generamos mucha basura plástica. Si no tenemos quien nos junte la basura en nuestras casas frecuentemente, esos residuos son depósitos para agua limpia y para el dengue. Hay una producción y uso no restringido de envases de alimentos y bebidas no biodegradables, como todos sabemos, cada vez hay más material plástico que sirve de almacenamiento de agua y criaderos de mosquitos. Hay una adaptabilidad de los vectores, tanto el mosquito Aedes aegypti como el Albopictus, se van a ir adaptando a lo que tengan. Si ellos ahora tienen agua limpia, van a tener agua limpia y hermosa como les gusta, pero si tenemos agua un poco más sucia, van a adaptarse a ese agua más sucia para poder seguir viviendo. Hay una tasa en aumento y variabilidad geográfica de la transmisión vírica debido a los viajes intercontinentales. Como ustedes ya me habrán escuchado los que hacen medicina del viajero, pero como todo el mundo sabe, cada vez más, en menos de 12 horas, uno puede estar en una punta a la otra del continente, del planeta, en distintos continentes. Entonces, ese aumento que cada vez hay más viajes y demás, hace que uno, por ejemplo, aquí estamos viviendo un brote de dengue 1, y alguien venga del sudeste asiático con un dengue 3, y tengamos una introducción de un virus que no lo teníamos en la región. Y el cambio climático que afecta mucho a la transmisión del virus, porque por ahí puede acortar el periodo de viremia extrínseca, como vamos a ver más adelante. La distribución mundial del dengue, como les dije antes, ya sea por viajes o porque la gente el dengue afecta a más de la mitad de la población mundial. Acá tenemos en el mapa las zonas donde tienen, en el azul más oscuro, que tienen frecuente o continuo riesgo de dengue, las que ustedes ven que casi todo América, Centroamérica y Latinoamérica, es casi todo América, es riesgo continuo o frecuente, también parte de África y casi todo sudeste asiático. Hay otros países que son riesgo esporádico o incierto, donde hay parte de Argentina y Uruguay, pero igualmente somos de riesgo, y si está África y algunos lugares de Asia, y hay lugares donde no hay evidencia de riesgo. Lo que sí vemos bien en este mapa, que el 40% de la población mundial vive en áreas de riesgo. Fuera de los que se movilizan, hay 3.000 millones de personas que viven en áreas de riesgo de dengue. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Algo que ya todos lo sabemos, pero siempre viene bien repasar. Principalmente, la transmisión es a través del mosquito Aedes aegypti. El Albopictus en segundo lugar, es a través de la picadura de un mosquito. El humano es el reservorio principal, sobre todo en los periodos epidémicos. Se cree que en los periodos interepidémicos hay reservorios no humanos, pero que no se enfermarían, pero actuarían como reservorio para que el virus se mantenga en periodos donde hay ese frío y no hay mosquitos circulando. Este es el mosquito, como ustedes ya lo conocen, que es conocido por
las patitas blancas, por ser muy chiquitito, pero ahora van a ver las características que realmente es un mosquito muy pequeño y es difícil de distinguir cuando la gente dice, me picó una Aedes, no lo pueden saber. Ambas especies hay que saber que pican al aire libre, pero la Aedes aegypti, esto es muy importante, también puede picar en el interior del hogar. Entonces, al momento de uno hacer la prevención, tiene que prevenir porque el mosquito puede estar inclusive en las habitaciones. También se ha descrito la transmisión por vía transfusional, por trasplante, muy anecdóticamente, la transmisión de la mamá hacia el bebé, sobre todo para el virus chikungunya. Ustedes saben que las mujeres embarazadas, sobre todo si adquieren la enfermedad hacia el final del embarazo, pueden tener, el bebé puede tener complicaciones graves, inclusive la muerte por el virus chikungunya, y el Zika, como ya también se sabe, por vía transplacentaria ha habido transmisión del virus con todas las consecuencias que ello acarrió en esos bebés, que a veces con una interrupción del embarazo, pero a veces sin ninguna consecuencia, pero sí con muchas malformaciones o retrasos en los crecimientos del bebé. Entonces, son otros arbovirus que por ahí nosotros dengue, ahora vamos a ver qué pasa con dengue y las embarazadas, pero no le damos tanta importancia, aunque sí tiene su importancia, pero sí es importante saber si la mamá pudo haber tenido Zika o chikungunya, que tienen otro tipo de implicancia para ese bebé. Y con respecto a la transmisión sexual, ustedes saben que está bien descrito para el Zika, se sabe que no se sabe por cuánto tiempo, se ha encontrado en esperma hasta 9 meses, entonces siempre se dice, si alguien viaja a zona donde puede haber Zika y no tomó las medidas necesarias y puede tener Zika, si la mujer está embarazada, no, tiene que esperar, tiene que cuidarse durante todo el embarazo con medidas de barrera, con métodos de barrera, como ser el profiláctico, y no esperar la concepción por el tiempo que dice ahí. 8 semanas, 2 meses en el caso de asintomáticos, y 6 meses en el caso de que el hombre haya tenido síntomas, porque puede transmitirlo hacia la mujer. Y últimamente, lo habrán visto en algunas revistas y salió en diarios nacionales, que se vio que también el dengue, en personas de España, habían adquirido dengue por vía sexual, pero fueron solamente 2 casos, no se sabe todavía la implicancia que eso tiene, pero tiene otras vías de transmisión, además de la vectorial. Con dengue y embarazo lo voy a pasar rápidamente, esta presentación les queda para ustedes, así que la pueden utilizar y leer con más tiempo. Lo importante es que saber que cuando hubo estudios, que se estudiaron el dengue durante el primer trimestre, hubo un aumento en la frecuencia de abortos y de muerte fetal, principalmente cuando los pacientes tenían una forma grave de dengue, y cuando las mamás se enfermaron en el segundo y tercer trimestre, hubo mayor riesgo de prematurez, bajo peso al nacer, y en el tercer trimestre y en el posparto se vio mayor sangrado en el momento del parto y posibilidad de transmisión vertical. Entonces hay que tener cuidado en las embarazadas, siempre hay que cuidarlas de que no tengan dengue. Lo que sí no se vio, a diferencia del Zika, el efecto teratogénico. Eso no ha sido comprobado ni visto. Con respecto a la transmisión vertical, ¿qué pasa con estos bebés que adquirieron el dengue por vía vertical? Principalmente porque la mamá adquirió el virus muy cercano al parto. Se ha visto que los bebés han podido tener dengue, desarrollar dengue desde 9 horas posparto hasta los 11 días de vida. Entonces, si una mamá tiene dengue en el periodo del periparto, hay que observar ese bebé porque ese bebé por ahí tiene fiebre. Si bien ustedes ven que acá abajo puse que la evolución es autolimitada y favorable, ustedes saben lo que significa una fiebre en un recién nacido. Se lo tiene que estudiar y va a llevar a una internación y a unos estudios más prolongados. Tenía algo de la transmisión sexual, pero realmente había sido anecdótico, así que lo saqué. La presentación les queda, así que al que le interesa, ahí están los papers donde pueden estudiar un poco más del tema. ¿Cómo se transmite el dengue en estas enfermedades? Principalmente digo el dengue porque es la que hemos tenido, pero que estamos en riesgo de chikungunya y de Zika siempre, porque ha habido en otras provincias del país. ¿Cómo se nos transmite? De este modo. Tenemos un viajero, una persona que va a un área con circulación de dengue y viene del área, viaja por ejemplo a Brasil, viaja a Paraguay, viaja a Misiones, ahora vamos a ver cuáles son las áreas afectadas en la actualidad, viene de viaje
y viene infectado. Lo pica un mosquito en el momento de calor, que es ahora, donde empieza a haber circulación de mosquitos aedes, donde tienen más actividad, y ese mosquito que se infecta va a picar a una persona acá de Santa Fe y puede transmitirle la enfermedad, o sea, a una persona que no había viajado. Y este es el escenario epidemiológico que nosotros tenemos, porque no tenemos una endemicidad, siempre son a partir de un viajero. Lo detectemos o no lo detectemos, a veces el caso índice no se detecta, pero es importante saber que nosotros tenemos un invierno bastante largo, un periodo sin circulación viral, y no hemos tenido todavía ninguna evidencia de que ese mosquito puede estar guardando en los huevos, como sí puede hacer en otros lados, de una temporada a la siguiente. Las temperaturas, por suerte, en eso no nos favorecen. Bueno, el ciclo del mosquito del dengue, acá lo tienen al ciclo desde el que es huevo hasta que pasa por los distintos periodos larvarios, pupas, hasta el mosquito adulto. Acá lo tienen en las fotos, cómo son los huevos, cómo son las larvas, las pupas y los mosquitos adultos. El mosquito del dengue, la Aedes, pone huevos aproximadamente cada 72 horas. Cada vez que pone huevos, pone entre 50 y 200 huevos. Y el ciclo completo dura en promedio 9 días. Este ciclo puede estar alargado si hace frío o puede estar acortado si la temperatura y la humedad del ambiente lo favorece. Y el mosquito adulto vive hasta 30 días. Entonces esto es importante porque si tenemos un mosquito que tiene dengue, ese mosquito puede picar hasta 90 días y picar a distintas personas y contagiarse. Algo que no lo puse en la presentación, así que les cuento con esta diapositiva, es que la hembra no es, a diferencia del culex, que es un mosquito que nosotros conocemos más, porque es el que tenemos más el mosquito del río, el mosquito molesto, grandote, el culex es el que pica a una persona hasta que se llena de sangre. Y ahí es cuando nosotros a veces lo matamos y el mosquito nos deja todo ensangrentado y manchado. El Aedes lo que hace es un mosquito que tiene un vuelo muy rápido, muy pequeño, mide 5 milímetros o menos, así que es difícil de ver, y puede picar a varias personas, no necesita picar a una sola persona. Entonces ese mosquito, si tiene virus, al picar a varias personas, puede contagiar a varias personas para una sola ovipostura que necesita alimentarse de humanos. Así que eso me parece importante que lo sepan, porque es un mosquito que la gente dice, yo no lo veo, en mi casa no hay mosquitos, porque realmente son muy pequeños. Y el huevo mide 1 milímetro nada más, entonces más pequeño y más difícil de ver. Para hablar un poquito más del mosquito, y así después no lo tomamos, recordar que este mosquito necesita recipientes artificiales completos con agua limpia o semilimpia para poder hacer la ovipostura. Entonces, esto es importante, por eso es el que nosotros insistimos en mantener la casa limpia, el patio limpio, las alcantarillas limpias, los tanques de agua tapados, es porque esos son los lugares que el mosquito va a elegir para poner sus huevos, y como ven, la cantidad de huevos que va a poner son muy importantes. Entonces cuando nos encontramos con un brote de dengue es porque las casas están repletas de recipientes que pueden albergar los mosquitos, los huevos de los mosquitos y ser criaderos. Con respecto también a esto que estábamos viendo del paciente que viene de viaje, que viene en periodo de viremia, acá tenemos el humano 1, que es ese señor que venía de viaje de cualquier lugar, de Brasil, de Paraguay, de donde más les guste que venga, viene a Santa Fe en periodo de viremia. La viremia dura 5 días. Entonces, si él viene en este momento en periodo de viremia, donde ya tenemos mosquitos, el mosquito puede picar a esa persona y tener un periodo de incubación extrínseca que se llama, que es, como ustedes ven acá, 7 días aproximadamente, puede durar más o menos, depende de las temperaturas, que es el tiempo que tarda el mosquito en hacerse infectante para otras personas. O sea, si yo vengo de viaje, me pico un mosquito hoy, ese mosquito hoy que va a picar a otra persona no lo va a contagiar porque todavía no pasó el periodo de incubación extrínseca. Ahí sí, una vez que pasa ese periodo, el mosquito se vuelve infectante, pica a otra persona y ahí le transmite el virus. En un periodo de máximo 14 días, esa persona empieza a desarrollar la enfermedad y hace la viremia. Entonces, ahí tenemos el humano 1, que fue picado por un mosquito local, luego de un periodo determinado puede picar ese mosquito a otra persona
y ahí tener un segundo caso. Entonces ahí es cuando empezamos a tener los brotes. ¿Por qué esto es importante? Por las medidas que nosotros les tenemos que dar a nuestros pacientes si estamos sospechando un dengue, para que no sea picado por los mosquitos, y por las medidas de prevención que tenemos que hacer a epidemiología, a los sistemas de salud, para que se tomen todas las medidas para evitar los brotes. Con respecto a la epidemiología, los mecanismos de transmisión no son epidemiología, pero bueno, a ver dónde están estas enfermedades, cómo están actualmente, es importante conocer, porque por ahí pensamos de dengue en pleno invierno, cuando no tenemos dengue, pensamos dengue en un paciente que viene de algún lugar pensando que puede tener dengue, y por ahí no lo tiene, y por ahí no lo pensamos cuando viene de otro lugar que en este momento estaba viendo un brote de dengue y nosotros estábamos desconociendo que en esa provincia o que en ese país había un brote de dengue. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Esto es del 22 de noviembre, está bastante actualizado. Ustedes ven los países con la mayoría de los casos de dengue, están acá en inglés, son Brasil, Filipinas, México, Nicaragua, Tailandia, Malasia y Colombia. De estos países, como ustedes ven, 4 están en el continente americano, principalmente Brasil a la cabeza, acá lo ven con muchos casos. Entonces tenemos Brasil, Colombia con muchos casos de dengue, pero también México, Venezuela, Cuba ha tenido casos de dengue, islas del Caribe, Ecuador, Perú, y para nosotros de mucha importancia, como van a ver en otra diapositiva, ahora Paraguay. Paraguay está con casos de dengue. Entonces, si bien también nos interesan muchísimo los viajeros al sudeste asiático, que también ahí está circulando el dengue en forma muy importante, los viajeros a distintos lugares del continente americano son la mayoría, son los que más nos preocupan. La situación regional del dengue, ustedes habrán escuchado que estamos todos muy preocupados porque el 2020 puede ser un año epidémico con muchísimos casos. Acá en la imagen de la izquierda lo que ven es la evolución del dengue del 99 hacia el 2019. En el 2015, en América, fue el mayor brote de dengue que hubo, pero nosotros aquí en Argentina lo sufrimos en el 2016. Hacia 2017 y 2018 bajaron los casos en la región de las Américas, para subir nuevamente en el 2019. Entonces nosotros lo que estamos viendo es esta curva, la que vemos acá a la derecha, sobre todo la que está en amarillo es para la región del Cono Sur. Esto es todo América, pero lo que está en naranja, perdón, es la región del Cono Sur, donde en 2015 y 2016 hubo un pico para luego descender y tener un valle, una meseta realmente en el 2017 y 2018 y volver a subir en el 2019. En este momento estamos, y esto es lo que tanto nos preocupa porque creemos que el 2020 puede ser un año de la mayor epidemia, ya 2019 se considera el año de mayor epidemia de dengue en la región, 2020, que es nuestro verano que se nos viene, puede llegar a ser aún peor. Entonces, como ustedes ven acá, OPS 13 de noviembre sacó una alerta diciendo que el dengue en las Américas alcanza el mayor número de casos registrados en la historia de América. Entonces, bueno, probablemente el verano va a ser bravo y es lo que queremos evitar y por eso también la pertinencia de la charla esta. ¿Cuál es la situación en la región en este momento del año? Tenemos casi 3 millones de casos de dengue durante todo 2019, con 25.000 casos de dengue grave y con 1.200 defunciones. Entonces, cuando uno piensa en dengue, acá en Santa Fe no hemos tenido nunca casos de dengue grave, ni fallecidos por dengue, por suerte en las distintas epidemias que hubo, pero cuando empieza a circular más casos de dengue, empieza a haber fallecidos por dengue. Y esto es, uno por ahí piensa mucho y se asusta, y está muy bien, en fiebre amarilla, que es una enfermedad inmunoprevenible y que tuvo 1.500 casos fallecidos en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, pero dengue en un solo año tiene la misma cantidad de personas muertas en la región. De acuerdo a la última actualización epidemiológica, hasta la semana 42 es el mayor número de casos registrados en la historia de las Américas, como les decía recién en la diapositiva anterior, superando el 13% al 2015, que había sido el año de mayor epidemia. Y con relación a la proporción de dengue grave, la cifra, que es del 0,8%, también es superado a los años previos. Entonces, la situación regional es preocupante. ¿Qué pasa con las otras enfermedades? Porque, como yo les decía, si bien tenemos dengue, tenemos también otros virus. Con respecto a dengue, lo que hay que también tener muy presente, en Brasil, que es el que tiene el mayor número de casos, con más de 1 millón de casos confirmados, están circulando los 4 serotipos virales.
en el norte de Brasil está circulando muy fuertemente el dengue 2, que el dengue 2 por ahí tiene una forma de presentación más grave ya en la primer dengue que uno tiene. Entonces, ahí es el aumento y una de las causantes que se propone como porque hay mayor mortalidad. Bolivia tiene dengue 1, dengue 2, Chile tuvo muy poquitos casos, y casi todos son importados de dengue 1, pero Paraguay, que nos preocupa, durante el primer cuatrimestre del año, ahora vamos a ver qué pasó en el segundo cuatrimestre, tiene 650 casos confirmados de dengue 1, 2 y 4. Con respecto a chikungunya, que por ahí uno se olvida, pero les cuento acá de Brasil, vuelvo a Brasil, perdón, al cuadro primero, al de arriba, tenemos 1 millón de casos confirmados, pero Brasil dengue principalmente fueron en el estado de Sao Paulo y de Minas Gerais, mientras que chikungunya y de Espíritu Santo. Mientras que chikungunya, que tuvo un brote de 88.000 casos confirmados, principalmente fueron en el estado de Río de Janeiro y de Río Grande do Sur. Esto es, hemos asistido pacientes aquí en la provincia provenientes de Río de Janeiro con chikungunya, y hay pacientes, recordar que chikungunya, aparte de tener mortalidad, porque no es totalmente inocuo, deja secuelas articulares durante mucho tiempo, y hay pacientes que todavía, desde el verano que han tenido chikungunya, continúan bajo tratamiento por el dolor articular severo. Y con respecto a Zika, que siempre lo preguntan, porque piensan que ya no hay más Zika y que es seguro viajar, y preguntan por ahí las embarazadas, la gente que está buscando un embarazo, sigue habiendo casos, si bien no es el mismo número que hubo anteriormente, y seguramente hoy hay un subregistro. Si uno mira Brasil, todo Brasil tuvo 3.500 casos confirmados de Zika, con 3 fallecidos. Entonces, siempre que uno va a asesorar a una embarazada, lo ideal es que no viaje a zonas de Zika, y Brasil y toda América del Caribe y sudeste asiático son zonas de Zika donde la embarazada no debería viajar. ¿Qué pasó con Argentina? Esto ya una diapositiva que lo vemos muchas veces, desde el 98 que se reintroduce el dengue, tuvimos casi todos los años dengue, el brote más grande primero 2009, segundo 2016, aquí fueron los brotes de dengue que hemos sufrido en la provincia de Santa Fe principalmente, y como ustedes ven, como la curva de coso, 2017-18 se planchó, para 2019 ir subiendo. Y durante todos estos años circularon en el país los 4 serotipos de dengue. ¿Cuál es la situación actual nacional y en Paraguay? Que nos preocupa por la venida ahora de las fiestas, y que mucha gente viaja a su provincia o a su país de origen a visitar a su familia, a pasar las fiestas con su familia o con sus conocidos. Tenemos que en Argentina, hasta en el periodo anterior, o sea, la temporada antes del invierno, los últimos casos se habían registrado en Salta, pero luego de Salta se registraron algunos casos, sobre todo importados. Actualmente, desde la semana epidemiológica 36 hasta las 47, hay dengue en Misiones. Ya hay confirmados 4 casos de dengue en Misiones y 9 probables. Y muy probablemente esto siga aumentando. Entonces, mucho cuidado a todo viajero a Misiones o que regrese de Misiones. Debemos pensar en dengue si tiene fiebre y prevenir que no sea picado por los mosquitos al viajar. ¿Y qué pasa en Paraguay? Desde octubre hasta la fecha, como ya les había dicho antes, en Paraguay hubo 900 casos aproximadamente, vuelvo a la diapositiva si no digo 650 casos confirmados, pero bueno, fueron 10.000 casos probables en el primer cuatrimestre, pero ahora, desde octubre hasta la fecha, se confirmaron 311 casos de dengue. Fueron la mayoría en el departamento capital, donde está Asunción de Paraguay, donde viajan la mayoría de nuestros residentes paraguayos o que tienen familia en Paraguay, viajan muchos hacia la capital, y está circulando muy fuertemente el dengue 4 y luego el dengue 2. Entonces, en todo el año se han confirmado ya 10.900 casos de dengue, y ya tenemos una alta circulación en Paraguay. Entonces, esto es la atención hacia nuestros pacientes que vayan hacia esa región. ¿Y qué pasa en Argentina? Como les dije, 2017 y 2018 hubo muy poquitos casos, 2019 hubo en Argentina subido, pero en Santa Fe 500 casos de dengue, que fueron todos a principio de año. Como ustedes ven acá en estas diapositivas de qué pasó en la provincia de Santa Fe, que por ahí es lo que nosotros conocemos y lo que nos interesa, vemos que tuvimos de 1.554 casos notificados, tuvimos 506 confirmados,
de los cuales la distribución por sexo fue casi indistinguible y la distribución por grupo etario abarcó desde niños hasta gente adulta, pero principalmente gente en edad productiva de trabajo. Ustedes ven acá, sobre todo, la población adulta y adulta joven fue la más afectada. Con respecto a las semanas epidemiológicas, ustedes saben que el país se divide, o sea, el año se divide, el calendario en semanas epidemiológicas, que comienza con la semana 1 hasta la 52. Aquí empezaron muy tempranamente, en el mes de enero, a aparecer los casos, con un primer pico para Carnaval y un segundo pico para Semana Santa, y hacia la semana 26, que es aproximadamente en el mes de abril y mayo, fines de abril, principios de mayo, ya no tuvimos casos, y los casos que se vieron luego fueron todos relacionados a la importación, o sea, viajeros que vinieron con dengue, no fueron dengues autóctonos. Y los departamentos más afectados fue principalmente el departamento de la capital, como todos lo han visto, con 365 casos confirmados de dengue, y segundo el departamento de Rosario con 121 casos. Acá para los que son de Santa Fe les interesa saber dónde estuvieron los casos. Acá tienen el mapa de la ciudad de Santa Fe, donde ven que la región más afectada fue la zona del sur-sudoeste, con el barrio Chalet y San Lorenzo y barrio Sur, y luego la zona oeste con barrio Barranquitas y Fomento 9 de Julio principalmente, pero hubo otros focos hacia el norte, hacia el barrio Candioti y hacia el centro, donde hubo menos casos, pero también hubo personas afectadas. Y acá lo tienen ampliado, también la diapositiva se los dejo para todos los que la necesitan y la quieren utilizar, está a disposición de todos. ¿Cómo se presenta el dengue y qué diagnósticos tengo que pensar ante un paciente que puedo pensar dengue, pero puedo pensar otras cosas? Como ustedes saben, que lo hablamos siempre, esto se engloba dentro de los síndromes pseudogripales. En un principio, el comienzo de la presentación del dengue es igual a muchas otras enfermedades, con fiebre de comienzo brusco, cefalea y mialgias. Y esto ustedes saben que es el comienzo de muchas enfermedades, como ser dengue, otras transmitidas por mosquitos, otras arbovirus como el chikungunya, la fiebre amarilla, el Zika, pero también transmitidas por roedores, como puede ser la leptospirosis, la fiebre hemorrágica argentina, el hantavirus, y con otros tipos de transmisión como ser la respiratoria, como es la gripe. Entonces, cuando yo tengo un paciente que comienza con fiebre, cefalea y mialgias y no tiene nada más, no tiene ningún foco, tengo que pensar en una serie de cosas que me pueden llegar a ayudar al diagnóstico. A ver, el paciente viajó, en qué época del año estamos, el paciente estuvo inundado, estuvo en el campo, estuvo en contacto con roedores, viajó al sur de la provincia donde puede haber fiebre hemorrágica argentina, estoy en invierno o viene de una zona fría, por ahí viene de Europa, y en realidad lo que el paciente tiene, por más que estemos en verano santafesino, trae una gripe que trae del norte del continente, del norte, perdón, del hemisferio, o viene de un lugar donde pudo haber fiebre amarilla. Entonces, todas estas cosas y estos desafíos nos hacen, cuando nosotros estamos ante un paciente con solamente esos síntomas, pueden tener síntomas acompañantes, pero esa tríada está siempre en casi todas estas enfermedades. Entonces, tengo que pensar en la epidemiología y en algunos otros componentes clínicos que nos pueden ayudar a definir o a ir para un lado de qué tiene nuestro paciente. Para caso de dengue, ¿por qué nosotros insistimos con este? Que es la definición de un caso de dengue, pero también de, como ustedes ven, de Zika y de chikungunya, que el paciente tiene que tener fiebre en menos de 7 días. Estas tres enfermedades, la fiebre amarilla también, nunca tienen fiebre más de 7 días. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene fiebre hace 14 días, hace 10 días, pienso por ahí en una leptospirosis, pienso en otros cuadros, pero no en un arbovirus, que estos sí o sí tienen fiebre menos de 7 días, en general son menos de 5 días, pero bueno, hasta 7 se ha descrito, sin afectación de vía aérea superior y no tiene ninguna otra etiología definida, porque por más que yo esté en pleno brote de dengue y tengo un paciente que empieza con fiebre y síntomas urinarios, bueno, probablemente voy a ir a encaminarme para ese lado, pero si no tiene una etiología definida, no tiene compromiso de vía aérea superior y tiene fiebre de menos de 7 días de evolución, pienso en estas enfermedades. Si vive o viajó a un área endémica en los 14 días previos y tiene alguno de estos síntomas que luego lo vamos a ver, pienso principalmente en dengue. Si tiene anorexia y náuseas, erupciones cutáneas, cefalea, dolor retroocular, luego lo vamos a ver más adelante. En cambio,
Si viajó o vive en una zona de chikungunya en los últimos 14 días, pero tiene más un compromiso articular o una artritis discapacitante nueva, pienso más en chikungunya. Si en cambio el paciente tiene un antecedente de viaje a un lugar donde hay circulación de virus Zika y consulta también con un cuadro de menos de 7 días, pero acompañado de mialgia, cefalea o conjuntivitis y no tiene otra etiología, pienso en Zika. Como ustedes habrán visto, aparte de los menos de 7 días de fiebre, en todos está los 14 días previos del viaje, si no estamos en una zona o un lugar de dengue, ni de Zika, ni de chikungunya, y en el momento no ha habido ningún caso en la ciudad de Santa Fe, ni en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué los 14 días? Porque como vimos en el cuadro anterior, es el tiempo máximo de incubación intrínseca. Entonces, incubación desde que me pico un mosquito hasta que yo puedo tener los síntomas de estas arbovirosis, pueden pasar máximo 14 días. Entonces, si yo estoy ante un paciente que tiene síntomas, pero me dice que viajó hace un mes a Brasil, yo el viaje no lo pienso para dengue, porque pienso que ese dengue, si sigo sosteniendo dengue, se lo adquirió en otro lado. O pienso en otra etiología y no en un dengue. Bueno, entonces tenemos una incubación de 5 a 7 días, pero con un mínimo de 13 y un máximo de 14, la incubación desde que me pique el mosquito hasta que tiene síntomas, y la clínica puede ir desde inaparente hasta variada. Lo que vemos en general es un paciente bastante sintomático, con un cuadro febril agudo, malestar general y cefalea, dolor retroocular y muscular, artralgias, puede tener una erupción en piel, trastornos del gusto, algunos pacientes refieren un gusto metálico, o que no quieren comer porque le sienten mal sabor a la comida, pueden tener dolor abdominal y pueden tener diarrea. Pero la verdad que los pacientes que tienen dengue son muy sintomáticos. Acá vemos los hallazgos clínicos principales en estas 3 enfermedades que son las más frecuentes e importantes para nosotros. Ustedes, como ven acá, en la primera columna tienen el dengue. El dengue el que tiene mayor fiebre con respecto a los dos, la fiebre bien alta, bien marcada, de comienzo brusco, que puede durar entre 4 a 7 días. Tiene mucho dolor de cabeza, pero sobre todo dolor retroocular. El paciente se queja del dolor atrás de los ojos, y esto lo dicen todos los pacientes. Tiene mialgias y artralgias, a veces en el momento, antes se llamaba fiebre quebrantahuesos, y las personas que han padecido dengue lo describen así, como que realmente el dolor de cuerpo es muy incapacitante. No tiene conjuntivitis, no tiene hepatomegalia, no tiene edema en los miembros, y sí puede tener, sobre todo hacia el tercer, cuarto día de la fiebre, leucotrombocitopenia. Entonces, a esto nos puede ayudar a definir el diagnóstico. Es muy frecuente que los leucocitos y las plaquetas estén bajas. Entonces, a veces cuando nos llega, si yo le pido un hemograma, un paciente que ya tiene 2 o 3 días de fiebre y tiene leucocitosis, pienso en otra cosa, no pienso en dengue. En cambio, una leucopenia y una trombocitopenia me van a orientar más. Pero si el paciente recién hoy comienza con fiebre, por ahí puede tener un laboratorio completamente normal. Y las hemorragias son muy frecuentes, pueden ser hemorragias de cualquier tipo y no quiere decir necesariamente que sea un dengue grave, pero sí tiene un aumento de hemorragia, parte por la trombocitopenia. Entonces el paciente puede tener una metrorragia, puede tener epistaxis, puede tener hematuria, puede tener gingivorragia, distintas hemorragias, pero es muy frecuente en el dengue. Chikungunya, en cambio, ven acá en la columna del medio, también tiene fiebre, no tan marcada como el dengue y dura un poco menos de días, pero lo que lo marca principalmente son las mioartralgias, principalmente el dolor articular que afecta en forma simétrica y articulaciones tanto pequeñas, las articulaciones de la mano, pero también articulaciones más grandes. Entonces las rodillas, los tobillos están muy comprometidos, las muñecas están muy comprometidas, por ahí no compromete tanto las grandes articulaciones como las de las caderas. Y el Zika, como ustedes saben que siempre se dice no tiene fiebre, en realidad puede tener fiebre, pero la fiebre no es lo que lo caracteriza. Entonces por ahí la gente tuvo fiebre un solo día o tuvo una febrícula y no lo caracterizaron, a diferencia del dengue, que están tan acostumbrados a que el dengue sea muy importante. Sobre todo en Brasil pasó esto, cuando se hablaba que la Zika no tenía fiebre, en realidad cuando estuvieron retrospectivamente y le preguntaban a las personas, habían tenido fiebre o sensación de fiebre porque no la habían tomado, pero sí habían tenido esa fiebre. Lo que pasa es que es mucho menos marcada, ellos estaban acostumbrados a la fiebre del dengue, que es muy alta,
y lo que sí tiene el rash maculopapular está siempre pruriginoso, y la conjuntivitis que puede presentarse, una conjuntivitis no purulenta, el ojo rojo, y pueden tener linfadenopatías. Como ver a nivel laboratorio, no es tan marcado como en el dengue, la leucopenia, la trombocitopenia y tampoco las hemorragias. Los diagnósticos diferenciales que nos pueden ayudar desde el laboratorio, cuando yo, estoy ante un paciente con dengue, o con esto, yo tengo un paciente que tiene fiebre, cefalea y mialgias, y no tiene ninguna otra característica que me pueda definir, a ver, para qué me tiro, y por ahí viene de una zona que puede haber dengue, pero también puede haber estado inundado y tener lepto. Entonces, los leucocitos, recordar esto, tanto en leptospirosis como en hantavirus, como en gripe están normales aumentados, en cambio en dengue principalmente hay una leucopenia. La fórmula, en dengue hay linfocitosis, mientras que en leptospirosis hay aumento de neutrófilos, y en los otros, y en el hantavirus, los linfocitos atípicos. La linfomonocitosis atípica lo caracteriza el hantavirus. El hematocrito en leptospirosis baja, en dengue puede estar normal o aumentado, en la gripe es normal y el hantavirus suele estar aumentado, entonces esto nos va a definir. Las plaquetas también, en leptospirosis no nos ayudan mucho en estas enfermedades porque las plaquetas pueden estar normales o disminuidas en las tres patologías, pero el dengue da leucopenia severa, pero también el hantavirus, pero también la leptospirosis grave. Entonces las plaquetas bajas están en los tres. La eritrosedimentación es algo que no se suele pedir y la verdad que es algo que nos ayuda muchísimo a pensar en las enfermedades y a definir distintos cuadros clínicos. Entonces nosotros vemos que la eritrosedimentación o la velocidad de sedimentación globular está disminuida, o sea, está normal en dengue, mientras que está aumentada en la leptospirosis y está normal o levemente aumentada en el hantavirus. ¿Qué es lo normal? Que en dengue esté bajita, que en hantavirus tengamos una eritrosedimentación de 30, 40 milímetros por hora, y en la leptospirosis tenemos por ahí más de 100. Y eso por ahí nos ayuda a definir un diagnóstico con un laboratorio de rutina. No suele afectar el dengue, ni el riñón, ni hígado, entonces es normal que esté todo normal, a diferencia por ahí nos puede ayudar a diferenciarlo principalmente de la leptospirosis. Bueno, acá vemos algunas imágenes porque el rash, que es muy característico en dengue, se puede dar en cualquier momento, pero principalmente se da cuando baja la fiebre, se ve esto de las manos rojas, esto que queda marcado, el rash es muy pruriginoso, el paciente puede aparte tener, como dijimos, trastornos hemorragíparos, y dentro de eso puedo tener pequeñas, pero nos tiene que quedar esta imagen de esta chica que se está agarrando la cabeza porque la gente se queja de esto, que el dolor es retroarticular y retroocular, perdón, y les duele la cabeza y se quejan así. El paciente con dengue va a venir agarrándose la cabeza seguramente. Mientras que el chikungunya también puede tener un rash, que ven que es un rash que no es tan marcado, puede tener edema en las articulaciones, que acá vemos que, sobre todo ya dije, el compromiso articular es simétrico, y de pequeñas y medianas articulaciones, no grandes articulaciones como la cadera. Acá ven el edema y las articulaciones comprometidas de la mano, pero sobre todo la persona que no puede ni caminar del dolor. Y la verdad que los pocos casos que hemos visto de chikungunya, por suerte no hemos visto muchos aquí, y son todos importados, el paciente estaba así, no podía caminar del dolor articular que tenía. Y Zika, que también puede tener un rash pequeño, muy pruriginoso, muy frecuente, por ahí acá no se ve, pero es un rash muy pequeñito. Este es el mismo paciente, distintas fotos del mismo paciente, es un paciente de aquí de Santa Fe, que había agarrado un dengue en un viaje, un Zika, perdón, en un viaje, y el ojo rojo, la conjuntivitis, que por ahí no la vemos, y nos va a marcar el diagnóstico diferencial con los otros arbovirus. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un caso sospechoso, que estamos ante un paciente, ya sea en una guardia, en el consultorio, en que yo sospecho dengue? Tengo que evaluar las comorbilidades del paciente, así como algunos parámetros que me pueden hablar de una mala evolución. Entonces, tengo que pensar en eso, que ahora lo vamos a ver, y tengo que controlar al paciente. En este momento, le voy a dar todas las pautas de alarma, pero lo tengo que controlar por lo menos a las 48 horas. Si estoy en un brote o no puedo controlarlo, por lo menos un llamado telefónico, un agente de salud, alguien se tiene que acercar a la casa para ver cómo está ese paciente, porque cuando baja la fiebre, ahí es cuando el dengue puede ser grave.
Entonces, hacia el cuarto y séptimo día de iniciado los síntomas, hacia 48 horas posteriores al cese de la fiebre, es donde yo tengo que estar más alerta. El paciente por ahí va a estar muy sintomático el día 1 y yo lo voy a querer internar porque el paciente está muy sintomático y por ahí no es necesario internarlo. Tampoco es criterio de internación, la leucoplaquetopenia puede estar muy baja y por ahí no es un criterio de internación. El paciente lo puede manejar perfectamente en forma ambulatoria y es lo que se recomienda. ¿Qué signos de alarma yo tengo que estar viendo hacia las 48 horas de que cesó la fiebre y diciéndole al paciente que si se queda en su casa consulte si pasa esto? Que comience con dolor abdominal intenso y sostenido. Dijimos que al principio el dengue puede tener un dolor abdominal leve, con anorexia, con un poco de diarrea, pero si cuando baja la fiebre empieza con dolor muy fuerte de panza, tiene que consultar. Vómitos persistentes, derrames serosos, ya sea pleural, pericárdico, peritoneal, por ahí estos derrames no los voy a poder ver bien clínicamente, por ahí puede tener un paciente que tiene una disnea al decúbito, tiene una tos al decúbito y por ahí puedo estar pensando que tiene un derrame pleural. Puede tener sangrado de mucosas, entonces ahí es un paciente que tengo que mirar y consultar y observar. Puede tener cambios en el estado mental, ya sea para el lado de la somnolencia o para la irritabilidad, puede tener hepatomegalia y puede tener aumento del hematocrito con una concomitante de disminución de plaquetas. O sea, si yo veo, tenía un hemograma basal del paciente donde tenía un hematocrito de 35 y hacia las 48 horas puedo tener un hematocrito de 49, entonces tengo que estar muy atento a eso. Lo normal es que, por eso en el tratamiento es la hidratación de ese paciente. Porque puede haber una hemoconcentración, porque lo que se da en el dengue es una extravasación plasmática, por eso los derrames serosos. Lo que lo va a llevar al dengue a la muerte no son tanto los sangrados, por más que pueda tener sangrados, sino el shock hipovolémico. Bueno, vemos identificar los signos de alarma, nos permite iniciar precozmente la reposición de líquidos por vía intravenosa y prevenir el shock, que con la consecuente disminución de la mortalidad. Acá vemos en la curva del dengue, este cuadrito está en todos lados, así que lo pueden encontrar. Ustedes ven las diferentes etapas del dengue, de la febril, la etapa crítica donde hay extravasación plasmática y en la etapa de recuperación. Lo que vemos aquí, que en la etapa febril, que es donde acontece la viremia y donde el paciente tiene mayor fiebre, puede haber deshidratación y lo que vemos a nivel de laboratorio, que las plaquetas están normales pero comienzan a bajar y el hematocrito está normal pero puede comenzar a subir. ¿Cuándo puede comenzar a subir? Cuando hay choque hemorrágico, cuando la temperatura baja, como les dije previamente, a las 48 horas que baje la temperatura, donde hay riesgo de choque hemorrágico y de daño de órganos, entonces ahí, con esa extravasación plasmática es que se ve el aumento del hematocrito. Y ahí es donde yo ya no encuentro los virus en sangre y lo que empiezo a encontrar son los anticuerpos. Entonces, entre el cuarto, quinto, séptimo día de inicio de síntomas, o sea, 48 horas luego de que baje la fiebre, es donde yo tengo un periodo crítico de observación de ese paciente, que es donde puede ser el dengue grave. Permiso, perdón, que tomo agua. Bueno, ustedes saben que el dengue se clasificaba antes en dengue y dengue hemorrágico. Esa clasificación quedó ya descartada, ya hace muchos años que no se usa más, porque el dengue grave, el dengue clásico puede tener sangrado y no ser un dengue grave, y por ahí un dengue grave puede no tener sangrado. Entonces actualmente se lo clasifica en dengue con o sin signos de alarma y un dengue grave. Yo puedo tener un dengue con o sin signos de alarma. Un dengue sin signos de alarma es el dengue que más vemos por suerte y más frecuentemente, pero los signos de alarma son los que dijimos previamente. Entonces, puedo tener un paciente que haya tenido síntomas de alarma. Entonces, nosotros sí hemos tenido aquí en la provincia que asistir a algunos pacientes con signos de alarma, no fueron muchos, pero por ahí es al que uno lo tiene que ver. Lo que no hemos tenido nunca, por suerte, y esperemos no tener, es casos de dengue grave. Dengue grave es cuando hay escape severo de fluidos, hemorragia severa y daño severo de órganos. Hay un escape severo de plasma que lleva a un shock, a una acumulación de fluidos y a un distrés respiratorio. También puede haber un sangrado severo y hay que evaluarlo clínicamente, y puede haber un daño severo de órganos, principalmente ahí sí yo había dicho que no frecuentemente para un dengue clásico, pero en un dengue grave puede haber daño hepático, daño a nivel del sistema nervioso central o daño de corazón o cualquier otro órgano. Entonces, estas cosas son las que nosotros tenemos que evitar.
y principalmente se evitan con un tratamiento de rehidratación, como vamos a ver, y una observación de ese paciente y estando atento a los signos de alarma. Para nosotros, si podemos manejar al paciente acá, probablemente evitemos tener un dengue grave. Bueno, después, dependiendo de los criterios de la clasificación, va a ser el manejo del paciente. Como yo les dije previamente, muchos pacientes son internados por los síntomas o porque tienen una leucoplaquetopenia severa o importante que nos asusta, pero por ahí ese paciente puede ser manejado en forma ambulatoria. Entonces, el dengue sin signos de alarma y sin comorbilidades va a tener que manejarse en forma ambulatoria. Y como ustedes vieron antes, el signo de alarma no es la plaquetopenia, no es la leucopenia, no es la cefalea ni las mialgias. Entonces, si tengo un paciente que tiene muchas mialgias, mucha cefalea y leucoplaquetopenia, lo puedo manejar de forma ambulatoria. En cambio, si tengo un paciente que ya sea tiene comorbilidades, por ejemplo, una embarazada, un paciente renal crónico, un diabético, o vive lejos de la zona de mi centro de salud o mi hospital y no lo voy a poder observar porque, por ejemplo, estamos en un periodo de, esperemos que no, pero de inundaciones y ese paciente no va a poder ser controlado, en ese caso sí lo internó porque tiene comorbilidades, o los signos de alarma que mencionamos previamente, en ese caso lo interno. Si no tiene nada de esto, lo manejo en forma ambulatoria. Si tiene comorbilidades, o lo manejo ambulatorio, pero asegurándome un seguimiento estricto, o directamente lo interno en la sala general y lo tengo en observación. Si tiene signos de alarma, lo interno en la sala general, y si tiene un dengue grave, obviamente lo voy a internar en una sala de cuidados intensivos. Ya una sala general no lo voy a poder manejar. El tratamiento en general del dengue y de todos los arbovirus, sepan que no tienen tratamiento específico, el tratamiento es de sostén, es sintomático y de soporte. Le tengo que dar reposo al paciente, le tengo que dar paracetamol e ingesta de líquidos. Estas tres cosas son importantes y no se suelen hacer. El reposo es importante, una para que el paciente se sienta bien, y otra el aislamiento para que no contagie a otras personas. Entonces, que el paciente vaya a trabajar, vaya a visitar un familiar y vaya a la casa de un amigo o lo que fuese, puede ser que haya un brote mayor de dengue, pero aparte el paciente se va a sentir mal y necesita el reposo. A veces no se puede hacer porque esa persona no tiene un trabajo formal y en el trabajo le exigen que vaya a trabajar. Le tengo que dar paracetamol, ustedes saben, para evitar, ya tiene una plaquetopenia, para evitar los sangrados, evitar los AINES, al menos hasta que yo defina si es un dengue u otra enfermedad, y decirle que tome líquido, principalmente esto en las etapas de la vida extremas. Los niños pequeños y los ancianos que no tienen sensación de sed, le tengo que dar mucho líquido. Entonces, si yo tengo un bebé con dengue, que no ha habido muchos, pero ha habido algunos casos, sobre todo si está en etapa de lactancia, que tome mucho líquido, que siga tomando, continúe con la lactancia materna, que es lo mejor, y si es un anciano, principalmente ofrecerle y que tenga el cuidado de alguien que le ofrezca agua, porque la persona no va a tomar líquido de por sí. El dengue solo indica paracetamol. Una vez que está descartado, que no es un dengue, yo ya descarté que es un dengue y pienso que puede ser un chikungunya o puede ser otra enfermedad, ahí sí estoy permitido darle otros AINES. Porque, por ejemplo, para el chikungunya, el dolor articular, sabemos que con paracetamol no va a andar bien. ¿Qué tengo que hacer ante un caso sospechoso de dengue o de otros arbovirus? Evaluar al paciente, buscar los signos y síntomas de gravedad para ver si lo voy a manejar en forma ambulatoria o lo voy a manejar en forma internada. Solicitar un análisis de laboratorio específico para ver ante qué enfermedad me encuentro. Completar la ficha de notificación obligatoria. Es el único modo que vamos a tener nosotros desde los sistemas de salud centrales de saber lo que está pasando y poder evitar un brote o controlar y que no haya un brote en nuestra ciudad. Dar las medidas de aislamiento, aunque yo en el momento veo a mi paciente, lo veo en el consultorio y lo mando a su casa, le tengo que decir que evite la picadura de los mosquitos. Si puedo le doy repelente o le indico repelente, le digo que si pueda ponga en la casa espiral, pastillas, si usa mosquiteros, aire acondicionado, ventilador, depende de lo que pueda acceder el paciente, y darle los signos de alarma. Y sí decirle a la persona que en su casa lo van a ir a visitar y que ya vaya tirando todas las cosas que puedan acumular agua, que evite tener mosquitos. Y bueno, y es importantísimo la evaluación diaria por algún integrante del equipo de salud.
No es necesario que sea el médico, puede ser una enfermera, una agente comunitaria, principalmente, como dije antes, cuando cae la fiebre hasta las 48 horas después, y puede ser en forma telefónica perfectamente, no es necesario por ahí verlo si veo que el paciente esté evolucionando bien. Continuamos con la notificación y diagnóstico, que para nosotros es tan importante para poder tomar las medidas y evitar un brote de dengue. ¿Por qué es importante vigilar estas enfermedades? Como dijimos antes, todos comienzan con una sintomatología similar. En muchas ocasiones comparten la misma epidemiología. Si bien pueden darse en casos aislados, pueden darse en forma de brote, y para poder detectarlo tenemos que saberlo, para poder tomar las medidas de control y detener la expansión, y porque tienen todos un gran impacto en la salud pública, sobre todo el dengue, como les dije, tiene un impacto en la clase, en la edad media, donde la gente tiene que salir a trabajar, o está en una edad escolar donde pueden perder clases por dengue, pueden perder años escolares por tener dengue. Entonces el impacto en la salud pública tanto del dengue como también del Zika y del chikungunya son muy importantes, y por eso es importante poder notificarlos para poder evitar brotes. ¿Quién debe notificar? Todos. Cualquier persona del sistema de salud, ya sea público como privado, como sea médico, sea enfermera, sea agente sanitario, sea bioquímico, cuando uno sabe que hay un caso sospechoso de dengue, tiene que notificar. ¿Cuándo notificar? Ante las sospechas, porque nosotros vamos a actuar ante la sospecha, no ante un resultado. Obviamente, si actuamos ante el resultado porque nos enteramos tarde, nos enteramos que hace un mes una persona, o hace una semana una persona fue diagnosticado de dengue y no fuimos notificados, probablemente cuando lleguemos a esa casa, ya en el domicilio haya otros casos o en el barrio. ¿Y a quién notifica? A la autoridad inmediata superior o a quien se responsabiliza de las acciones de control. Nosotros, ustedes saben que en la provincia tenemos un sistema de notificación que es a través de los sistemas de salud, pero hasta sirve el teléfono, sirve el mail, sirve el WhatsApp, sirve todo para notificar. Entonces es importante hacerlo y no quedarnos con, sí, yo vi un dengue, me pareció que era dengue, le di tratamiento, le pedí laboratorio, no le pedí porque estoy en lo privado y no sé si se lo iban a hacer o no, y no hice nada, porque si no hice nada es donde después en vez de ver un dengue voy a ver 100 y voy a pasar un mal verano. Bueno, el diagnóstico de laboratorio, ustedes saben que para notificar y para pedir un laboratorio hay una ficha epidemiológica que se baja tanto de la página de la provincia como de la página de salud de la nación. Cualquier ficha que se baje, que sea oficial, sirve. Nosotros siempre abogamos por las páginas provinciales, pero bueno, cualquiera, o sea, aunque yo esté en el ámbito privado, puedo tener acceso a una ficha epidemiológica. Si estoy en el ámbito público, en general los laboratorios tienen la ficha epidemiológica. Lo importante es que hay un montón de métodos diagnósticos, que ustedes ven un algoritmo acá a la izquierda que es muy complejo y que no es necesario que se lo sepan. Lo importante es que en esa ficha epidemiológica donde yo pido la muestra y hago la notificación del caso, tengo que completarla adecuadamente para que el bioquímico pueda saber cuál es el método adecuado para hacer el diagnóstico según el inicio de los síntomas y la toma de muestras y el momento epidemiológico actual. ¿Esto qué quiere decir? Si yo sé que mi paciente tiene poquitos días desde el inicio de síntomas hasta que se tomó la muestra, yo lo voy a encontrar en un periodo de viremia, y entonces voy a ir por métodos directos a buscar directamente el virus. En cambio, si ya pasaron más de 4 o 5 días, voy a buscar métodos indirectos, voy a buscar una serología, y por ahí nos complica un poquitito. Y lo otro, el momento epidemiológico actual, porque en este momento no estamos en una epidemia de dengue, entonces el bioquímico va a tener que hacer todo el esfuerzo para llegar a un diagnóstico. En cambio, cuando estamos en una epidemia de dengue, desde las autoridades sanitarias vamos a decir, no tomen más muestras porque se considera que ya son nexo epidemiológico. Entonces, si ya tengo una familia en un barrio donde hay dengue, no es necesario tomarle muestra a todos, sí es necesario notificar para poder tomar las medidas de control. Y para que tengan presente también, un método solo no descarta negativo, muchas veces tengo que solicitar una segunda muestra. Entonces, por ahí no me quedo, me llegó la PCR que es lo más caro, lo más moderno, es negativa, esto no es dengue, no, le tengo que pedir una segunda muestra con más de 6 días de evolución para poder descartar el dengue por serología. Si en cambio tengo un paciente que ya tiene 6 días de evolución y viene una serología negativa, ahí sí ese método descarta. Este algoritmo también está en muchísimos manuales y en páginas de gobierno, igual la de presentación la dejo, pero no es necesario que se lo sepan, si por ahí consultar al bioquímico
tengo que mandar una segunda muestra, o por ahí el bioquímico, junto con el resultado, tiene una nota al pie que dice enviar segunda muestra. Bueno, acá vemos que esto es lo que les decía antes, que el bioquímico necesita tener los datos esos bien completos, por eso la ficha epidemiológica, el llenado es fundamental que esté completo, los datos filiatorios del paciente, para que las autoridades de salud sepan a dónde tienen que ir un paciente con dengue, dónde vive, para poder acceder al bloqueo, pero también con datos clínicos de cuándo empiezan los síntomas, para ver si voy a hacer métodos diagnósticos con NS1 o PCR, o métodos diagnósticos indirectos con búsqueda de anticuerpos. En caso de brote de dengue, como les dije antes, pacientes ambulatorios sin signo de alarmas, tengo que tener en cuenta que si yo ya tengo para los que me están siguiendo, sí, ya estamos terminando, así que es un último esfuercito, saber que en caso de que tengamos un brote de dengue, esperemos no tenerlo, trabajemos fuerte para no tenerlo, pero saber que si yo tengo un paciente en el contexto de un brote, donde las autoridades de salud, nosotros salimos a decir, en la ciudad de Santa Fe hay brote de dengue, o en la ciudad de Reconquista, donde fuese un brote de dengue, si yo manejo un paciente ambulatorio que no tiene signos de alarma, en áreas que ya tengo un brote de dengue, el caso se confirma por nexo epidemiológico. Hacemos como cuando tenemos un paciente con gripe, un paciente con un virus respiratorio, que no le sacamos necesariamente muestra para confirmar. Le podemos decir al paciente, usted tiene un dengue, todas las medidas de tratamiento y control que dijimos previamente, pero y no le tengo que pedir muestra de sangre, lo que sí es importante es notificar a las autoridades para tomar las medidas de control. ¿Y a qué paciente sí le voy a sacar sangre, por más que yo esté en medio de un brote de dengue? A todos los pacientes que vengan con una sospecha de dengue, pero que puedan venir de otros países o de otras provincias donde puede estar circulando otro serotipo viral, porque es muy importante, si yo estoy en medio de un brote de dengue 1, no tener una introducción de otro serotipo de dengue, porque puedo tener muchas complicaciones. Entonces, en ese caso, tengo un viajero, alguien que viene de otro lado, le pido una muestra de sangre. Todos los pacientes que tengan comorbilidades, todos los pacientes que tengan signos de alarma o fallas o formas clínicas atípicas, por supuesto todo paciente que lleve una hospitalización o un fallecido, que no sé si puede ser por dengue o puede ser por otra cosa, yo tengo que confirmar ese diagnóstico, y todas las embarazadas, principalmente porque tengo que también hacer diagnósticos, si no es dengue, vamos a continuar estudiando Zika y chikungunya, que no sea algún otro arbovirus el que esté comprometiendo a esa embarazada. Entonces, bueno, esto, repito, se los dejo porque es difícil acordarse de todos, así que les queda para recordarlo luego. Bueno, entonces recordar para finalizar, esta es la última diapositiva, así que a los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias, ya los dejo para que vayan a cenar. Recordar que no existen vacunas disponibles para estas enfermedades, sí para la fiebre amarilla, pero no para dengue, zika y chikungunya en la actualidad, así que lo único que podemos hacer es controlar el vector. Para eso son las medidas de saneamiento ambiental, para eliminar criaderos, y el control clínico con insecticida o larvicida, eso se hace solamente, se fumiga cuando hay casos o cuando hay brote, no se fumiga normalmente, no es necesario ahora salir a fumigar, lo que tenemos que hacer es no tener criaderos de mosquitos. La protección individual de las personas que viajan o residen en zonas de dengue, al viajero ahora principalmente, el que va a ir a visitar a su familia, ya sea a Misiones, a Paraguay, a Brasil o a donde fuese, que use repelente, que lo use bien. Recuerden que hay distintas concentraciones de repelente que tienen el DET al 25% algunos, esos duran hasta 6 horas, si yo no me mojo, si yo no transpiro, puede durar hasta 6 horas, pero la mayoría de los repelentes que tenemos disponibles en el país y que la gente consume tienen 15% de concentración de DET, entonces ahí lo tengo que recolocar cada 3 o 4 horas. Pero decirle a las personas que lleve el repelente y que lo use, sobre todo cuando es un viaje corto, si van a ir a Paraguay, si van a ir a Misiones, importantísimo para que no nos traigan el dengue. Cubrir la mayor superficie corporal con vestimentas apropiadas, siempre lo decimos, difícil de cumplir en un verano húmedo y caluroso.
evitar la exposición en las primeras horas del día y del anochecer, entonces a esa hora estar en un lugar, si puedo, donde haya un ventilador, donde haya un aire acondicionado, donde haya telas mosquiteras, donde yo tenga una espiral, para evitar tener mosquitos dentro de los domicilios. Como les dije en las primeras diapositivas, el mosquito de la Aedes puede picar adentro de los hogares. Detección rápida y temprana de los casos mediante la vigilancia de los casos febriles, esto es fundamental para evitar un brote, y el aislamiento entomológico, o sea, si tengo un paciente que sospecho que vino con un dengue, decirle que evite todas las picaduras de los mosquitos mientras que esté con fiebre, porque ahí es cuando está el periodo de viremia. Recuerden en las curvas, cuando hay periodo de febril es cuando el paciente está virémico, entonces un mosquito santafesino lo puede picar y provocarnos un brote acá, y es lo que queremos evitar a toda costa. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo dispuesta para preguntas si hay alguna. Muy bien, doctora. Le leo la primera pregunta. Déjenme ver. El doctor Ignacio López Candiotti le consulta dónde y cómo se maneja el laboratorio específico, con la ficha de notificación obligatoria. Bueno, actualmente el único que está acá en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe y para el centro norte de Santa Fe, es el sistema público. Así que el laboratorio es el laboratorio central, que está en el ex hospital italiano en el tercer piso. Entonces, la ficha, como yo les dije, a todos los médicos que trabajen en el privado, que por ahí tienen un consultorio, no están en una clínica ni en un hospital, la ficha la pueden bajar de las páginas, ya sea del gobierno nacional o del gobierno provincial, o también la pueden pedir epidemiología. El mail de epidemiología es vigilance, me trabé en el mail, ahora ya se los digo el mail bien, ya se lo voy a decir, no me lo acuerdo, pero no importa, lo pueden pedir, sino al 457-3714-3715, es vigilanciasantafe@yahoo.com.ar, Vigilancia Santa Fe, ese es el mail donde pueden pedir la ficha epidemiológica, completar la ficha epidemiológica. En el caso que esté un paciente privado, sí tiene que sacarse sangre en un laboratorio y ir con un cadete y con la ficha al laboratorio central. Lo que no se hace en el laboratorio central es la extracción de sangre y evitamos a que vayan los pacientes. Sí tiene que ir un personal mínimo, un cadete o un personal de laboratorio a llevar las muestras. Por ahora tenemos solamente la parte pública y no hemos tenido normativas de que no se va a trabajar desde lo público hacia el privado, porque a nosotros como equipo de salud nos interesa. En Rosario sí hay laboratorios privados que procesan las muestras, entonces hay algunos sanatorios de aquí de Santa Fe que derivan la muestra al laboratorio privado. Está perfecto, lo importante es que no se pierda la notificación. Por ahí yo trabajo en una entidad que se deriva la muestra a un laboratorio privado, porque para poder cobrar la práctica del laboratorio, pero yo puedo mandar esa ficha de epidemiología o levantar el teléfono y avisar, tengo un caso probable de dengue o sospechoso de dengue, para que nosotros podamos actuar ante la sospecha. Recordar que por ahí el diagnóstico puede demorar, así que ante la sospecha nosotros desde epidemiología actuamos. Perfecto, doctora. Le leo la segunda pregunta de la doctora Agostina David. Ella dice, una infectóloga de Rosario, la doctora Laboranti, alguna vez dijo que el único repelente que sirve contra el mosquito Aedes es el OFF verde. ¿Es así? No, no es el único que sirve. Sí, los que tienen el OFF, pero hay otras marcas, está el Fuji, está otro que se llama Livopen o Livopen, como le quieran llamar. Hay muchos repelentes que sirven y ahora el OFF aparte viene con icaridina, que es otro principio activo. Lo importante es, los que no sirven son los que tienen citronela. La citronela es muy volátil y no se sabe bien cuánto duración tiene, entonces, por más que lo usemos mucho y que para los niños sobre todo, uno dice, bueno, no le quiero poner OFF o DET, porque dice que no se pueden menores de 2 años, en realidad la Sociedad Americana de Pediatría y la Sociedad Argentina de Pediatría autorizan el uso del DET, de los repelentes con base de DET, a partir de los 2 meses de vida. Entonces, si yo tengo un niño pequeño, si bien lo ideal es usar el mosquitero, también es uso seguro en embarazadas, lo ideal es usar el mosquitero, pero puede usar repelente perfectamente a partir de los 2 años, siempre que se utilice correctamente, ambientes amplios, no poner en las manos nada que pueda ingerir ese bebé. Y el OFF verde tiene el 25% de DET, entonces por eso es el que dura
6 horas, aunque el fabricante dice que dura 12 horas, la duración son de 6 horas, y el naranja dura 3 o 4 horas, y el Lilbopen dura 6 horas, porque también tienen 25%, pero el Fuji, que también lo hicieron ver, tiene 15% de DET, entonces dura 3 o 4 horas. Entonces por ahí las marcas y los colores nos engañan, por ahí los fabricantes no sé si lo hacen a propósito o no, pero sí saber que siempre que el repelente sea a base de DET o de icaridina, que es el otro principio activo que ahora tenemos disponible en Argentina, que lo trajo la marca OFF, o sea, con Johnson Johnson, esos dos repelentes son de utilidad. Bueno, el doctor Ignacio López Candioti, excelente. Muchas gracias, doctor, y al colegio. Bueno, mucho agradecimiento. Otra pregunta es de Lucila Frey. Bueno, ella dice, gracias colegio por la capacitación, muy lindo, siempre está bien recordar. Y pregunta, ¿es verdad que el mosquito vuela solo 100 metros a la redonda? ¿Por eso la fumigación es solo de 4 manzanas a la redonda del caso sospechoso? Sí, son 9 manzanas en total, no son 4. Lucila la conozco, colega, así que bueno, un saludo a todos los que están presentes y gracias por lo que dice el doctor Matías Candioti. El mosquito tiene un vuelo de 100 metros, entonces por eso es que cuando uno fumiga a la casa del paciente, eso no llegaba en una hora a hacer todo, y las 9 manzanas de los alrededor, porque uno piensa que el radio del mosquito es aproximadamente de 100 metros. No quiere decir que el mosquito, no, dijimos al principio que tenía mucha adaptabilidad, por ahí si esa mosquita tiene que ir a poner huevos más lejos, y puede llegar a volar 200 metros, y puede ser que lo haga. Así que si bien nos cerramos a esos 100 metros, que es lo que está escrito en todos los libros, y todos los entomólogos dicen y aseguran, y por eso se hace 100 metros, a veces el mosquito puede llegar a volar más. Lo importante es que sí sabemos que las personas se mueven mucho más que 100 metros, entonces por ahí yo tengo un paciente con dengue que vive en un domicilio, pero estando en el periodo de virémico, fue a llevar sus hijos a la casa de una amiga para que se los cuide, y fue a la casa de la mamá que queda en otro barrio para que la cuide a la persona que estaba enferma. Entonces ahí tenemos 3 zonas más lejos de 100 metros para tomar las medidas de bloqueo. Doctora, no tengo más preguntas, no sé si quiere agregar algo más, esperamos un rato a ver si hay... aquí Fabián, el doctor Fabián Brumati dice, si hay animales que pueden servir de reservorio para el dengue, ¿hay posibilidades de tener casos autóctonos? Sí, pero no lo hemos tenido acá en la región tampoco. En Argentina no hay, eso se propone sobre todo para zonas hiperendémicas como ser Brasil, que ya tienen mucho, y sudeste asiático. Se propone que por ahí en periodos que pueda que en humanos no haya, habría dengue en los animales como reservorio, que no lo manifiestan, pero serían reservorios del dengue. No en el país, no lo hemos tenido ni se ha demostrado. Por eso es bien epidémico. Cuando uno ve la curva por años, que también es una diapositiva que no traje porque eran muchas las curvas, en el invierno nuestro el dengue desaparece. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, decirles que desde epidemiología seguimos a disposición de todos, yo como médica infectóloga también. Ustedes saben que cada vez que tengan alguna duda pueden comunicarse a epidemiología, ya les dije el teléfono, lo encuentran en la página, pero es el 457-3714-3715, y también al mail de Vigilancia Santa Fe. Nosotros en ese mail estamos siempre a disposición para poder ayudar a nuestros colegas en cualquier aspecto que tengan, cualquier pregunta y cualquier duda. Bueno, siempre surge por ahí cuando uno está ante el paciente, nos llenamos de dudas e intentamos ayudarlos desde ahí. Muchísimas gracias a todos. Bueno, doctora, entonces damos por finalizado este último webinario del año. Le agradecemos en nombre del SEMP y del Colegio de Médicos su predisposición por estar aquí hoy con nosotros compartiendo sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, doctora, muchas gracias. Y bueno, la esperamos el año que viene en nuevos webinarios. Bueno, cuando gusten. Los temas, siempre va a haber temas de interés, así que bueno, que los que están atrás del webinario propongan los temas que les interesan, y si puedo ayudar, aquí estaré. Bueno, muchas gracias, doctora. Hasta pronto. Hasta pronto.
Aquí les dejo el link para solicitar el certificado de asistencia. Y bueno, aquí dan por finalizado el ciclo de webinarios 2019. Lo esperamos el año que viene. Gracias y que termine bien el año. Hasta pronto.